Nos habíamos quedado en que Mercedita le pidió a la Virgen que la guiara hasta un hombre, que no la defraudara, que no la dejara, y es cuando ella siente el llamado de Dios y dice, yo creo que voy a ser religiosa. Sin embargo, la historia no queda allí, pica y se extiende. ¿Por qué? Porque ella en algún momento empieza a dudar de su decisión y empieza a pensar, ¿realmente es esto lo que quiero ser? ¿Realmente quiero ser religiosa? Y ya les voy a contar por qué. Bien, resulta que estando en Santa Inés, ella empieza a sentirse un poco incómoda porque ya sus compañeras estaban creciendo, ya estaban entrando otras mayores y tenían otras conversaciones que no eran las de su interés, porque eran conversaciones del mundo exterior, además estaban ya siendo señoritas. Entonces ella le pide a su abuela que por favor la saque de Santa Inés y se la lleve con ella a Monachil o la cambie de convento. Su papá y su abuela estaban de acuerdo con que ella viera mundo, que estuviera en el exterior y deciden sacarla. Sin embargo, su hermana Pepita sí se queda allí en Santa Inés. Ella está 8 meses con su abuela en Monachil, feliz porque volvió a tener ese contacto con Dios más directo porque se sentía muy cerquita a él, ya que la casa de la abuela estaba separada solamente con una pared de la iglesia. Pero algo sucede con ella y es que ya después de esos 8 meses en Monachil, conociendo el exterior y teniendo mucho contacto con uno de sus primos que se estaba preparando para sacerdote, era seminarista, ella empieza a verlo no como un futuro sacerdote, sino lo empieza a ver como hombre, empieza a sentir algo por él. Y es cuando entonces ella empieza a entrar en una pequeña crisis y dice, ¿será que Dios me quiere entonces a mí no como religiosa, sino para el mundo? Y no sabe qué hacer. En aquel momento el párroco de la iglesia de Monachil fue vital porque le dice, yo creo que Dios te quiere para capuchina. Y ella, bueno, empieza a pensárselo y en una de sus tantas conversaciones con la Virgen, ella dice lo siguiente, escrito por ella misma. Quiso el señor San José darme a conocer que me quería el señor religiosa en la regla más austera, con un aviso tremendo, haciendo estallar en mi mano un pequeño muset que tenía mi abuelo en una cajita de papeles que yo registraba en un estante, y cuando volví del espanto me vi buena y con perfecta salud y con vida para consagrarme a Dios, cuando toda espantada me lloraba muerta. Desde aquel día no quedó en mí la más pequeña duda. Ansiaba por verme en mi nido y supliqué con repetidas instancias que me dejaran ir a las capuchinas de San Antón. En sus ansias de entrar en San Antón, ella pues le pide permiso como es debido a su papá, a su abuela. Sin embargo, nadie de su familia estaba de acuerdo con que ella se convirtiera en una religiosa capuchina. Entonces, bueno, al principio su papá muy cariñosamente le dijo que no, ya después con amenazas le dijo que no, porque ella estaba como que cansado de la súplica de Mercedes. Su abuela extrañamente tampoco estaba de acuerdo, su hermano Carlos, que estaba formándose para seminarista, tampoco. Total que tuvo bastantes complicaciones y aún así su hermano Carlos la llevó hasta Granada, donde estaba el convento de San Antón. Las religiosas pusieron otros peros, decían que no podían porque ya tenían el número completo de religiosas, que era 33, además que estaba su tía también allí en ese convento y no querían ningún tipo de relación filial. La tía de Mercedes tampoco quería que Mercedes estudiara ahí o se formara allí. Total que, bueno, al final se logró resolver todo, pero ella tenía esa necesidad de estar ahí con las capuchinas porque eran muy austeras, tenían mucho sacrificio. De hecho, ellas se mantenían nada más con la renta de los dotes de las entradas de las monjas, con un pequeño huerto que ellas tenían allí y, bueno, con alguna limosna que le podía llegar al convento. Pero bueno, ella tenía esa necesidad de sacrificio hacia Dios y por eso se empeñó en que tenía que estar en San Antón. Total que a las 1500, luego de resolver todos los peros, tanto de la familia como de las religiosas, la dejan entrar. Y es cuando comienza entonces su nueva etapa de vida, San Antón.
Entré en mi bendito convento de San Antón con grandísimo entusiasmo y fervor de hacerme santa y pronto santa. Era 28, viernes de julio de 1893, a la 1 del día, y todo me pareció una revelación del cielo. En las capuchinas de San Antón de Granada entré como si me viese en el cielo. Fue tal el gozo y la alegría que sintió mi alma al cerrar aquella puerta bendita, dejando a mi querido padre lleno de dolor, que al llegar al coro me caí en tierra y pegando mi frente con el polvo le dije: Señor mío y Dios mío, concédeme no dejaros hasta que me una con ustedes en el cielo. El 5 de agosto de 1893 entra Mercedes a hacer el postulantado con las hermanas de San Antón. Y resulta que cuando va a hacer su entrega, decide que por favor le corten las trenzas que tenía. Ella era, si bien muy espiritual, también era muy vanidosa. Y para ella las trenzas representaban un apego tremendo a lo que era la vida, el mundo real. Y decide entonces que para comenzar su postulantado quiere cortarse las trenzas y ofrecérselas a Dios. Entonces su madre maestra se las corta y le dice que se las lleve a la abadesa, que seguramente se va a sentir muy feliz por eso. Y cuando ella se las lleva a la madre abadesa, que paradójicamente le había ayudado muchísimo para entrar, ella le dice que por qué la mandaron a hacer eso, por qué la dejaron hacer eso si en ese convento ninguna monja la quería. Y es ahí cuando ella cae en conciencia de que está en un lugar en donde realmente va a sufrir y se va a tener que sacrificar. Y ese amor por Jesús, pues se va a poner a prueba. Y ese fue su golpe de realidad. Pero ella siempre estuvo muy decidida a continuar su postulantado y a convertirse en religiosa. Allí, cuando ella entra, esa población de religiosas era muy vieja. Entonces ella creció allí sin ninguna compañera, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien poder tener relación, porque además de que eran personas de muy avanzada edad y ella apenas tenía 14 años, eran personas que no la querían allí, en su convento. Al final la hermana maestra le dice a Mercedes que que ofrezca esa penitencia, ese sacrificio, ese trabajo duro a Jesús para que se le haga un poco más sencillo. Y viendo además esa vocación que ella sentía, pues entonces quería motivarla un poco más, y así ella hizo, porque de hecho los trabajos más duros le tocaban a Mercedes siendo la más joven. Entonces la mandaban a hacer una cantidad de trabajos que eran bastante complejos. Sin embargo, en sus ratos libres ella los dedicaba a hacer su oración y a hacer su meditación. Y al final no era un sacrificio real, porque ella lo hacía con muchísimo amor. Ella lo hacía con la convicción de que eso era lo que tenía que hacer para lograr estar más cerca de Dios. Y bien, los años pasaban y la comunidad todavía no le daba el hábito a Mercedes. Y ella estaba un poco preocupada por eso y lo solicitaba constantemente. Sin embargo, Mercedes, llevando la carga más pesada del convento, había enflaquecido mucho, se había enfermado del estómago, y la comunidad estaba negada a darle los hábitos porque no creía que iba a poder soportar las vigilias y otras actividades que tenía que hacer para poder recibir el hábito. Entonces seguían insistiéndole en que debía partir de San Antón, que ese no era su lugar. De hecho, algunas monjas del sitio le preguntaban si ella estaba allí para ser monja o para ser sirvienta, para ser criada. Incluso esto me lleva a una visita que realiza la abuela al convento de San Antón, en donde se encuentra con su tía, que en todos estos años no había tenido contacto con ella, no había hablado con ella por la rigurosidad que llevaban en el día a día estas hermanas de San Antón. Y estando ahí en esa reunión con la abuela, la tía de Mercedes le dice que es hora de que se vaya y que así le ahorre a su padre el pago de una criada o de una lavandera. Y ella le contesta muy mal a su tía, le dice que si su madre viviera no le hablara así a su sobrina.
y de hecho su abuela se molesta muchísimo, la reprende y más adelante ella busca ese encuentro con Dios y ella dice que no lo encontraba, que no lo hallaba, porque había sido muy soberbia y en esa soberbia decía que Jesús se había escondido, que no quería hablar con ella. La madre abadesa le dice que si realmente Jesús, si realmente Dios la quiere para él, entonces encontrará las formas de darle el dote que necesitaba. Porque su abuela le había dicho, le había amenazado que le iba a quitar el dote para que la expulsaran de San Antón, después de esa forma tan grosera de contestarle a su tía. Y la madre abadesa le dice, bueno, que ocurrirá lo que tenga que ocurrir y que si ella realmente desea estar allí con las hermanas de San Antón, pues entonces que siga haciendo las cosas bien como las ha venido haciendo y que haga feliz a Jesús. Y eso es lo que ella decide y sigue trabajando con mucho entusiasmo, pero sabe que su cuerpo está débil y vuelve a hablar con la Virgen y le pide por favor que no la echen de San Antón, que haga todo lo posible porque no la echen. Ella sabía que la madre abadesa, que tanto la había defendido durante todos esos años, ya tenía que despedirse de su cargo, de su investidura, y pronto vendría otra. Y en efecto fue así. Llega Sor María Gabriela, que estaba decidida a sacar a Mercedes de San Antón. Pero eso lo dejamos para otro capítulo. Paz y bien para todos.